Increíble. General de 4 estrellas revela una verdad oculta tras detener el camión equivocado. El aire polvoriento del pequeño pueblo ondeaba con la brisa caliente mientras José observaba el camino desgastado desde la puerta de su granja. Era un día como cualquier otro, pero la rutina diaria se vio interrumpida por el sonido inusual de un motor y sirenas. Un camión se detuvo abruptamente en medio de la calle principal, y la conmoción se apoderó del lugar. José frunció el ceño, luchando contra un presentimiento inquietante que pululaba en su mente. No podía imaginar que la vida que había intentado preservar con tanto esfuerzo iba a dar un giro inesperado. Mientras veía al grupo de policías acercarse al camión, su corazón latía desbocado. ¿Qué les había llevado a detener a ese vehículo? Desde la muerte de su abuelo, José había sentido el peso de la historia, su legado, sobre sus hombros. Recordaba las lecciones de vida de su abuelo, cada ladrillo de la casa, cada surco en el campo, estaba lleno de un significado que él debía proteger. Sin embargo, la presión de las grandes corporaciones y la desesperanza seguía oprimiéndolo, como una sombra que no lo abandonaba. La injusticia era un monstruo voraz que se alimentaba de la impotencia. A medida que el general de 4 estrellas, con sus insignias relucientes, descendía del camión, algo se encendió en el pecho de José. Quizás, solo quizás, esto podría significar un cambio. Pero a medida que se acercaba, la figura imponente del general le recordó a un guerrero que había luchado en campos lejanos, mientras él solo luchaba por mantener su tierra. Una chispa de esperanza se encendió en su interior, pero rápidamente se apagó por el miedo a que un alto mando pudiera estar involucrado en la misma corrupción que lo oprimía. Cuando el general se detuvo frente a él, la conversación fluyó, una mezcla de dudas y anhelos. En sus ojos, José pudo ver una sinceridad intrigante, una compasión por su historia. Sin embargo, tras cada palabra acariciadora, se ocultaba el temor a lo desconocido. ¿Podía confiar en un hombre que había estado tan lejos de sus luchas diarias? Mientras el general le ofrecía apoyo, un conflicto interno brotaba en su mente. Aunque las promesas eran tentadoras, el miedo de ser traicionado por un poderoso ensombrecía su esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un secreto emergió de su pasado, una conexión entre el general y su abuelo que lo golpeó fuerte. ¿Cuál era la verdad oculta? La revelación lo llenó de angustia. Ahora su lealtad tambaleaba entre el amor por su herencia y la incertidumbre de una traición. Las amenazas de perder la tierra eran palpables, pero este nuevo camino lo llenaba de una tensión abrumadora. Podría unirse a alguien que podría haber sido un enemigo, o al menos alguien que había estado lejos de su realidad. José estaba en un punto crítico. La lucha interna llegaba a un punto de ebullición, mientras ambos hombres empezaban a desentrañar un oscuro entramado que atentaba no solo contra sus sueños, sino contra la esencia misma de lo que eran. La búsqueda de la verdad se convertía en un laberinto lleno de peligros. Cada paso que daban revelaba secretos peligrosos que los empujaban hacia una confrontación inevitable. ¿Podrían realmente hacer frente a una corrupción tan profunda? La respuesta, en ese instante, parecía alejarse más y más, llenando a José de una angustia que lo sofocaba, mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando el cielo cubierto de sombras y preguntas sin respuestas. José respiró hondo mientras la tensión en su pecho se intensificaba. La revelación del pasado del general lo tocaba de manera personal, despertando en él una vorágine de emociones. Sabía que cada segundo contaba.
La conversación que estaban manteniendo, aunque parecida a un intercambio cordial, era en realidad un juego de estrategias repletos de implicaciones. Tenía que decidir si se arriesgaría a dar un paso hacia lo desconocido, un paso que podría conducirlo a un nuevo capítulo en su vida o llevarlo a la caída. La sombra del legado familiar lo asediaba. Mientras la mirada intensa del general se mantenía fija en él, José comenzaba a cuestionar si esa conexión era un hilo de esperanza o una soga que lo ahogaría. Las historias que su abuelo le había contado sobre héroes y traiciones resonaban en su mente. Había un momento en que había deseado emular la grandeza, pero ahora luchaba con la realidad de la desconfianza. Lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas, dijo el general, con un tono decidido. Tu abuelo era un hombre de principios y luchó por lo que creía correcto. Ese legado no debe terminar en silencio. El eco de sus palabras parecía llamar a José hacia la acción, inflándole un sentido de propósito. Podía notar que dentro de sí, una luz comenzaba a brillar. Había aprendido a cultivar la tierra, pero lo que realmente necesitaba era aprender a cultivar su voz. Aquel momento marcado por la aparente traición podía ser transformado en su mayor fortaleza. Pero en el fondo, la inseguridad pululaba. José vacilaba ante la idea de exponer su vulnerabilidad ante un desconocido que, aunque carismático, representaba a un mundo alejado de sus raíces. Acudía a su memoria contemplando la fortaleza que su abuelo le había inculcado. Era momento de enfrentar su miedo interno, no al cambio, sino a perder lo que había construido. ¿Qué es lo que planificas hacer, general?, interrumpió, buscando claridad. Sin embargo, su tono ardía de desafío. Estoy dispuesto a luchar, pero necesito aliados que estén dispuestos a poner su honor en la balanza. Un hombre solo no puede derribar a un gigante, y tú, José, tienes más fuerza de lo que crees, respondió el general, una chispa de determinación iluminando su rostro. Las palabras resonaron en el corazón de José, pero también encendieron la chispa de su propia ambición. Si se unía a esta causa, no solo lucharía por su tierra, sino que liberaría el peso que la opresión corporativa había puesto sobre su esencia. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados, una decisión crítica se formaba en él. Había un mundo esperándole, lleno de oportunidades para desvelar verdades y luchar contra injusticias. José cruzó la mirada con el general, sintiendo una conexión audaz, una alianza arriesgada que podría transformar su destino. Está bien, dijo con voz firme, dejando que su determinación se manifestara en cada palabra. Haré lo que sea necesario. La resolución brillaba en sus ojos mientras el camino a seguir se comenzaba a vislumbrar. Pero en el fondo, una nueva pregunta resurgía entre ellos: ¿sería capaz realmente de enfrentarse a aquellos que controlaban sus destinos, e ir más allá de simplemente proteger lo que le pertenecía? La lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío apenas comenzaba a descifrar su resultado incierto. Aunque había tomado la decisión de avanzar, sabía que los peligros por venir podrían probar su convicción de maneras inimaginables. La noche caía y el viento comenzaba a susurrar secretos de advertencia. José se dio cuenta de que había desatado una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de muchos que lo rodeaban. La batalla interna entre la confianza y la desconfianza crecía, dejando una pregunta candente en el aire: ¿podría realmente aliarse con alguien que podría ser parte del mismo sistema que lo había oprimido? La respuesta se encontraría en el camino que acababa de decidir tomar. José no podía dormir. La decisión que había tomado giraba en su mente, como un torbellino de intenciones e implicaciones. La noche se sentía pesada, y la oscuridad parecía amplificar sus inseguridades. Mirando hacia el techo de su habitación, intentaba desentrañar la nueva ruta hacia la que se dirigía. ¿Qué significaba realmente unirse a un general que podría ser tanto su salvador como su potencial verdugo? Se levantó con un propósito renovado. La mañana traería la primera reunión con los aliados del general, y sabía que debía prepararse.
Esa mañana, José decidió visitar el pequeño taller que había heredado de su abuelo. Era allí donde había aprendido a reparar las máquinas que ayudaban a cultivar la tierra, un espacio vital que ahora simbolizaba su conexión con el pasado. Mientras estuviera en ese lugar, su herencia se mantenía viva, y reconoció que debía traer ese legado a su futuro. Al entrar al taller, el olor a aceite y metal lo envolvió. Las herramientas dispuestas en las mesas habían sido testigos de innumerables horas de trabajo. Con cada objeto que tocaba, recordaba las enseñanzas de su abuelo. Cada problema tiene una solución, hijo. Solo hay que saber dónde buscar. Se hizo eco de esa lección mientras se acercaba a un destornillador, pensando que en su nueva lucha, también había problemas que requerían solución. Para poder orientar a otros y ser un verdadero aliado, entendió que necesitaba no solo su pasión y determinación, sino también habilidad y conocimiento práctico. Decidió que aprendería más sobre estrategia y diplomacia. Necesitaba comprender los mecanismos del sistema que había prometido desafiar. Hacer ajustes y reparaciones no solo era su talento, esa era su nueva arma en la batalla en la que se adentraba. Así, impuso un horario. Las primeras horas irían a la lectura sobre liderazgo y conflictos, mientras que las siguientes se dedicarían a afinar sus destrezas prácticas en el taller. Este proceso no se limitaba a aprender, se trataba de reconstruir su identidad. José tomó un cuaderno viejo y comenzó a hacer anotaciones. Cada idea, cada estrategia que descubría, alimentaba su sentido de urgencia, necesitaba ser más que un peón en este tablero complejo. Mientras pasaban los días, la presión se intensificaba. Las reuniones ajustaban el enfoque del grupo a intervenciones específicas contra las prácticas injustas del conglomerado que afectaba a su comunidad. Sin embargo, José se sentía constantemente entre dos mundos, el de la acción concreta y el de las decisiones complejas. A veces anhelaba lo simple, el saber cómo reparar una máquina en vez de lidiar con la ambigüedad de un futuro incierto. Un día, a medida que la distancia entre él y el general parecía disminuir, José se reunió con otros líderes jóvenes, quienes también representaban el legado de sus propias familias. En sus conversaciones, se dieron cuenta de que muchos enfrentaban la misma lucha interna, la culpa de aprovecharse de las oportunidades que sus familias habían perdido. Analizaban la dolorosa pregunta, ¿a qué costo? Era un dilema moral que resonaba en sus corazones y cuestionaba su integridad. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. José sabía que todos estaban ahí por una razón, un deseo genuino de hacer justicia. En ese clima de honestidad, José se atrevió a compartir su historia. Sus palabras, inicialmente temerosas, comenzaron a adquirir fuerza, alimentadas por las resonancias de experiencias compartidas. A medida que su voz crecía, también lo hacía su impacto. De pronto, no solo avanzaba hacia un nuevo propósito, sino que se convertía en un puente para otros. Al final de la reunión, sintió que una chispa de transformación lo había tocado. Esa conexión colectiva reafirmó su compromiso. Sin embargo, la gran pregunta seguía flotando en su mente: ¿podría convertir esa unión en una herramienta poderosa contra el sistema que los oprimía, o sería aplastado por la misma red que intentaba desmantelar? Mientras se alejaba de la reunión, un mensaje llegó a su teléfono, una cita con el general para discutir su papel en la estrategia. La adrenalina recorrió su cuerpo. Sabía que debía prepararse para enfrentar no solo a los enemigos afuera, sino también a los temores que aún ardían dentro de él. ¿Estaba realmente listo para lo que se avecinaba? La batalla por su identidad estaba lejos de terminar, y cada paso lo acercaba a un desenlace impredecible. La mañana de la reunión con el general llegó, y José se encontró frente al espejo, analizando cada facción de su rostro. No solo era su apariencia lo que estaba en juego, sino la representación de un nuevo liderazgo que a partir de ahora debía asumir. La presión parece hacer crujir su pecho,
un recordatorio constante de que su decisión de unirse a un general podía muy bien ser el comienzo de su ascenso o su caída. Esa dualidad lo atormentaba, llenando su mente de dudas. Antes de salir, repasó sus notas, un conjunto caótico de pensamientos que, al menos en su mente, buscaban orden y claridad. Había estado estudiando ejemplos de líderes históricos, sus aciertos y sus fracasos, en un intento por armar un mapa de valores y decisiones que pudieran guiarlo. La figura del general se iba convirtiendo en un símbolo de poder, pero también en un posible obstáculo, una representación del sistema que José había prometido desafiar. Al llegar al lugar designado, se sintió pequeño ante la magnitud del edificio militar. Atravesó los pasillos con pasos firmes, aunque su interior se tambaleaba entre el nerviosismo y la determinación. Necesitaba demostrar que no era solo un joven lleno de pasiones, sino un estratega en ciernes que había llegado a aprender y aportar. Entró en la sala donde el general ya lo esperaba, con su porte imponente y mirada calculadora. ¿Qué sabe sobre la situación que enfrentamos?, comenzó el general con un tono que insinuaba que José sería probado desde el principio. Aquella pregunta rompió el hielo, pero también provocó un choque en su interior. Pensó en las reuniones con otros líderes, en la lucha por sus derechos, en todos los momentos que lo habían llevado hasta aquí. Se sintió pequeño y, al mismo tiempo, lleno de propósito. Con voz firme, articuló sus pensamientos y propuso estrategias que había esbozado en sus días de estudio. Cada idea que compartía era como una prueba de fuego, él no solo defendía una causa, sino que se exponía a las reacciones del general y los asistentes. El intercambio se tornó desafiante. Las incisivas críticas a sus propuestas lo forzaron a pensar con rapidez, navegar en aquel agitado mar de dudas que él mismo había creado. En el transcurso de la discusión, el general hizo una revelación devastadora: la complejidad de las decisiones que tomaba a diario era mucho mayor de lo que las apariencias dejaban ver. Aquella tensión envolvía cada palabra. José sintió cómo las capas de la realidad se desnudaban ante él, mostrando que lo que pensaba que era una lucha por la justicia podía estar más entrelazado con intereses ocultos y compromisos oscuros. ¿Era su papel realmente el de líder, o se convertiría en un títere ante un sistema que ya había decidido su destino? La intensidad de este dilema lo llevó a cuestionarse su capacidad para permanecer fiel a sus valores. En ese momento, decidió que debía profundizar aún más en su comprensión de las intrigas que rodeaban al general y su misión. No podía ser un simple peón en este juego, debía tener el control de su narrativa y sus decisiones. Al finalizar la reunión, el general le sugirió que debía sumergirse profundamente en el análisis de la situación actual y las políticas que regían su comunidad. José, con una mezcla de ansiedad y determinación, aceptó el reto, pero su mente ya comenzaba a correr hacia un pensamiento aterrador: si todo lo que descubriera desafiaba sus principios, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cambiar el rumbo de su vida y la de otros? A medida que salía del edificio, una nueva realidad se gestaba en su interior. La búsqueda por su identidad y propósito se transformaba en una misión más oscura y compleja de lo previsto. Mientras caminaba, con el zumbido del mundo a su alrededor, supo que la batalla no solo era contra el conglomerado, sino dentro de sí mismo. ¿De verdad podría seguir este camino sin perder lo que lo hacía auténtico? La presión latente de lo que vendría se intensificó aún más, revelando que estaba a punto de enfrentarse no solo a fuerzas externas, sino a las sombras de sus propias decisiones. José se sentó en su habitación, rodeado de papeles y libros abiertos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando un mundo que parecía muy distante del tumulto en su mente. Necesitaba aclarar sus pensamientos, enfocarse en la misión que el general le había encomendado: un análisis exhaustivo de las condiciones políticas, económicas y sociales que definían su entorno. Pero con cada nuevo dato que recopilaba, la realidad se tornaba más confusa y al mismo tiempo más reveladora. El desafío era apasionante, pero su malestar interno persistía.
A medida que se sumergía en estudios e informes, se dio cuenta de que sus convicciones comenzaban a tambalearse. Las estadísticas de la pobreza, la injusticia sistemática, la corrupción, todo se entrelazaba en una red compleja donde los ideales que tantas veces había defendido parecían perder su fuerza. Empezó a cuestionar la efectividad de un liderazgo basado solo en la inspiración y la ética. Mientras leía un artículo sobre políticas fallidas en regiones cercanas, una idea inquietante cruzó su mente: ¿habría alguna estrategia que pudiera salvar a su comunidad sin comprometer lo que él consideraba correcto? Esa pregunta se repetía en su interior, como un eco constante que lo urgía a actuar. Con un suspiro, comenzó a tomar notas, esbozando un enfoque que fusionara sus valores con la dura realidad del poder. A medida que avanzaba en su investigación, descubrió una revelación inquietante: existían líderes que habían utilizado estrategias similares para obtener poder, aunque sus motivaciones estuvieran más alineadas con la manipulación que con el bien común. Esta claridad lo confrontó con una sombra de duda que nunca había tenido que enfrentar antes. No solo podía aprender de sus errores, sino que también necesitaba reconocer que el compromiso a veces requería sacrificar ideales por el bien mayor. Su mente se debatía entre el deseo de avanzar en su carrera y el temor de convertirse en alguien más, alguien que podría perderse en el mismo sistema que quería desafiar. Esa noche, dedicó horas a reflexionar en un cuaderno, un diario que había decidido usar para dar forma a sus pensamientos. Con cada palabra escrita, se sentía más en control, como si las páginas pudieran absorber sus miedos y dudas. Pero había un dilema abrumador: al indagar más profundamente, ¿podría descubrir verdades que lo obligaran a tomar decisiones que cambiaran su esencia? El día siguiente, armado con su investigación, se ensambló un nuevo objetivo: presentaría su análisis al general y lo convertiría en un plan. La noche anterior había sido un proceso de autodescubrimiento, y ahora estaba listo para enfrentar lo que la reunión traería. Sin embargo, había una ansiedad palpable, una pregunta no resuelta que lo atormentaba: si el general no estaba de acuerdo, ¿realmente podría defender sus ideas sin perder la fe en sí mismo? Mientras se preparaba para salir de casa, sus manos temblaban ligeramente, incluso al abrocharse el botón de la camisa. Se detuvo un instante, considerando todo lo que implicaba ese esfuerzo. No era solo un análisis que presentaría, era el intento de reconciliar dos partes de su vida que parecían irreconciliables. José llegó al edificio militar con la determinación empoderadora de aquel que sabe que el conocimiento debe ser defendido con valentía. Mientras cruzaba la puerta del despacho del general, la presión se intensificó. No solo estaba ante un superior, sino ante la oportunidad de definir su futuro. Hoy tengo un plan que podría cambiar las cosas, declaró al entrar, y notó cómo el aire se volvía denso con la anticipación de la respuesta. Mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que el camino hacia el descubrimiento no siempre sería claro, pero era un camino que estaba decidido a recorrer. El general lo miró largo tiempo, y eso encendió una llama de inseguridad. ¿Sería este el instante en el que su destino se definiera, o el punto de quiebre donde sus principios fueran puestos a prueba? A medida que el general empezó a hablar, José sintió que una carga más pesada que la anterior se asentaba sobre sus hombros. La verdad que había estado buscando y los costos de descubrirla estaban a solo segundos de ser revelados. Ahora, el verdadero desafío comenzaba. La voz del general resonó en el despacho, sus palabras pesaban como plomo. He escuchado tus propuestas, José, y son interesantes. Sin embargo, hay aspectos que debemos considerar más allá de meras estadísticas y buenas intenciones. Un escalofrío recorrió la espalda de José. La clarificación de su análisis comenzó a desvanecerse frente a la sólida resistencia de un sistema que parecía más impenetrable de lo que había anticipado. La tensión aumentó. Cada segundo se sentía como un recurso limitado, y José sabía que debía actuar con precisión.
El general continuaba hablando sobre la urgencia de decisiones que necesitaban la mano firme de un líder pragmático, no un idealista. Este es un juego de poder, mimado por la manipulación, señaló, desatando una serie de pensamientos contradictorios en la mente de José. La idea de que su integridad pudiera ser considerada una desventaja lo impulsó a replantearse su enfoque. Mientras el general esbozaba sus dudas, José pensó en las implicaciones de ceder a esa visión. ¿Estaba él destinado a convertirse en uno de esos líderes que, bajo el disfraz de la honradez, hacían concesiones morales al perseguir su ambición? El dilema palpitaba en su pecho. La posibilidad de que su carrera dependiera de la omisión de ciertas verdades se le antojaba como una traición a sí mismo. Necesitamos resultados claros, continuó el general, interrumpiendo sus pensamientos. No podemos permitirnos lujos emocionales. La situación es crítica y requiere decisiones audaces. El tono era claro, pero también existía un desafío implícito en esas palabras. Si quería ser relevante, José se tendría que adentrar en aguas peligrosas, donde los márgenes de error eran escasos. La elocuencia del general le recordó a José su propia pasión por el cambio, lo que avivó su deseo de no rendirse. General, intervino con voz firme, si solo tomamos decisiones basadas en la urgencia y no en lo correcto, ¿perderemos el sentido mismo por el cual luchamos? Había comenzado a cuestionar no solo al general, sino a sí mismo, su camino, sus valores. Una mirada penetrante del general lo detuvo. A veces, el sacrificio es necesario, José. Lo que percibes como un defecto en mí, como un abstencionismo de principios, puede ser lo que salve a muchos, replicó. La frase lo hirió, pero también encendió un fuego interno. Era una advertencia y un reto en una misma frase. José se encontraba ahora en una encrucijada. Por un lado, podía seguir el camino del pragmatismo, el conocido movimiento hacia la cumbre, donde cada paso prometía recompensas tangibles. Por otro lado, la integridad de sus convicciones le susurraba con fuerza en su corazón, rogándole que no abandonara lo que representaba. Pero a medida que la conversación avanzaba, comenzó a formular un plan, algo que fusionara su ética con la necesidad de acción. Se centró en un punto medular, un análisis más profundo que no sacrificara sus ideales. Sus manos comenzaron a garabatear en el cuaderno que siempre llevaba consigo, rescatando ideas que parecían fluir a la altura de su mente, buscando una solución que pudiera no solamente responder a la urgencia del general sino también reflejar sus propios principios. Propongo un enfoque que podría unir ambas visiones. Un plan que no solo aborde lo inmediato, sino que construya un camino hacia la paz y la justicia, dijo finalmente, sintiendo un renovado sentido de propósito. Al pronunciar esas palabras, un nuevo destino pareció abrirse ante él. ¿Qué costaría al final tal camino? Lo que estaba en juego era su esencia misma, y aunque el enfrentamiento estaba destinado a ser feroz, la idea de luchar por sus creencias fortalecía su espíritu. Con su propuesta en el aire y una batalla emocional por delante, la mirada del general se endureció, pero también mostró un atisbo de curiosidad. José dio un paso adelante, consciente de que cada decisión que tomara a partir de ahora marcaría su vida. Todo depende de cómo lo veamos, general. Hoy podemos definir no solo el futuro próximo, sino quienes somos en esencia. El desafío resonaba en su voz. Mientras el general ponderaba su respuesta, un sudor frío recorrió la frente de José. ¿Era este el momento que lo cambiaría todo? ¿O acaso se trataba de una oportunidad que podría cerrarse en un instante? El silencioso murmullo de la incertidumbre le cortó la respiración. La conversación había comenzado, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer y un futuro incierto en juego. El silencio pesaba en el despacho, interrumpido solo por el suave rasgueo del lápiz de José sobre el papel. Mientras el general se sumía en sus propios pensamientos, el joven reflexionó sobre la dirección en la que su carrera se encaminaba.
Cada instante le parecía una carga, un peso que se paralizaba en su mente. Se daba cuenta, más que nunca, del abismo entre lo que era y lo que el sistema esperaba que fuera. Necesito claridad, murmuró para sí mismo, y con un movimiento decidido, comenzó a delinear el plan que había gestado en su mente. Las ideas fluyeron con rapidez, como un río que desbordaba sus orillas. La propuesta que buscaba construir no se trataba simplemente de una solución a corto plazo, era su declaración de intenciones, un grito de justicia que iba más allá de las exigencias del general. Visualizó un escenario donde la ética y la eficacia podían coexistir sin compromisos. El liderazgo no solo debía calibrarse en términos de poder y control, debía incluir la voz de los que no tenían acceso a la toma de decisiones. La idea lo entusiasmó. Tal vez era posible presentar una alternativa que no solo satisficiera la urgencia administrativa, sino que también cultivara un sentido de propósito. Si pierdo yo, puede que pierdan todos, pensó mientras el bolígrafo trazaba líneas y fórmulas en la hoja. La idea se volvió más tangible con cada palabra, cada número anotado. Aunque sabía que jugar en el terreno del general era arriesgado, había comenzado a aceptar el desafío interno, su habilidad para crear algo significativo incluso bajo presión. Finalmente, cuando el general fue capaz de romper el silencio, sus ojos mostraron una mezcla de intriga y escepticismo. ¿Y si el tiempo no nos da esa oportunidad, José? ¿Qué ofrecemos entonces a los que solo quieren ver resultados? Podemos ofrecerles una razón para creer. A veces, las decisiones más difíciles son las que generan cambios reales, respondió él con firmeza. Esa respuesta resonó en el ambiente, retumbando como un eco en la mente del general. El diálogo había escalado a una confrontación intelectual, donde cada intercambio contenía la posibilidad de transformar la relación entre ellos. La mirada del general se afiló al sopesar sus palabras. A medida que la tensión aumentaba, José sintió que las conexiones y desconexiones de sus pensamientos se volvían más evidentes. Este no solo era un enfrentamiento con el general, era una lucha interna en la que sus convicciones ganaban espacio frente a la incertidumbre. Te arriesgas a perder todo por esto, advirtió el general, pero su tono había cambiado. Había un matiz de respeto que antes no estaba allí. Necesito saber que lo que propusís es factible, no solo una ilusión. José respiró profundamente. Mi enfoque no es una ilusión. Se trata de construir un puente manejable entre lo que creemos y lo que debemos hacer. Esto no es solo una cuestión de estadísticas, sino de humanidad, dijo, proyectando convicción en cada sílaba. Las palabras fueron recibidas con un silencio reflexivo. El general no podía ignorar el ardor en la voz de José, resonando con la misma intensidad que su propósito. Había un claro reconocimiento de que este hombre frente a él no era el idealista del que había hablado antes, ahora era un potencial aliado, un interlocutor apasionado. Al salir del despacho, el aire fresco le dio una bocanada de nuevo aliento. José se sintió más vivo que nunca, como si un peso hubiera sido levantado, pero la adrenalina de la confrontación lo mantenía alerta. Los pasos firmes hacia la salida eran un símbolo de su compromiso con el cambio. Sin embargo, al cruzar la puerta, una parte de él dudaba. ¿Sería posible mantener su integridad mientras navegaba en un entorno diseñado para devorarla? La pregunta giraba como un satélite en su mente, instándolo a continuar su búsqueda de respuestas. Pronto llegaría el momento de presentar su propuesta a la Junta. Sabía que se sentaría frente a un grupo de personas que no compartían su visión. Sin embargo, esa incertidumbre también le ofrecía una oportunidad invaluable. Tal vez, solo tal vez, había encontrado una vía para desafiar las normas opresivas, una vía que podría transformar su vida y la de muchos. Mientras los ruidos del día a día comenzaban a difuminarse, el eco de su desafío resonó en su mente. Esta es solo la primera batalla, se repitió.
En su interior, la convicción florecía, y a medida que se preparaba para el siguiente capítulo de su trayectoria, la tensión era palpable. Se trataba de algo más grande que una simple reunión, se trataba de su futuro, uno que estaba decidido a forjar a su manera. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la resistencia que vendría? El día de la reunión llegó con una mezcla de expectación y temor. José se había preparado meticulosamente, sus notas eran un mapa trazado con cuidado, pero la energía en su interior era intensa y caótica. Al cruzar la puerta de la sala de juntas, tomó conciencia del ambiente tenso que le rodeaba. Las miradas de los presentes, en su mayoría hombres de corbatas impecables, hacían eco de la seriedad con la que abordaban cualquier novedad. Esa afirmación de dominio lo impulsó a afrontar el desafío. Tomó un momento para respirar profundo antes de comenzar. Todos esperaban que hablara, pero su mente estaba en una danza de pensamientos, evaluando lo que estaban esperando escuchar. Un líder debe ser un visionario, recordó de sus lecturas previas. No un simple ejecutor de órdenes. Cuando tomó la palabra, su voz sonó más firme de lo que se sentía. Hoy les propongo una nueva dirección, un viaje que nos lleve más allá de la mera administración. Se detuvo un segundo, evaluando las reacciones. La mayoría fruncía el ceño, un gesto de desconfianza. Sin embargo, había algo en esos rostros que le empujaba a seguir adelante. Propondré un enfoque que no solo busca resultados inmediatos, sino que también prioriza el bienestar de las personas involucradas. Lo que necesitamos no es solo eficacia, sino un compromiso genuino con los valores que deberían guiarnos. Uno de los miembros, un hombre corpulento con una mirada escéptica, interrumpió. ¿Y qué garantiza que su enfoque dará resultados? Las palabras bonitas no convierten la teoría en acción. Lo que la organización necesita son estadísticas y resultados comprobables. Un escalofrío recorrió la columna de José, pero no podía permitir que esa duda lo desestabilizara. Un estadista actúa con valentía, recordó, consciente de que ese era su momento de demostrar que no estaba dispuesto a rendirse. Los números son solo una representación de realidades humanas. Cuando desconectamos las cifras de las personas, corremos el riesgo de perder nuestra humanidad en la búsqueda de eficacia. El ambiente cambió sutilmente, los murmullos de asentimiento comenzaron a emerger entre algunos. El general en la cabeza de la mesa, que hasta ese momento había permanecido callado, le lanzó una mirada cargada de interrogantes. Te veo comprometido, José. Pero enfrentémoslo, esa visión podría costarte tu carrera si no tiene éxito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos perpetuando un ciclo que no respeta ni nuestras convicciones ni el potencial de nuestro equipo? José sintió como el desafío brotaba de su interior. La energía de la sala parecía enrarecerse, pero su determinación crecía. Propongo que evaluemos no solo los resultados financieros, sino el impacto real que nuestras decisiones tienen en la vida de las personas. Solo así podremos encontrar un propósito verdadero en nuestro trabajo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de la transformación dentro de sí mismo, los nervios se habían disipado, dejando espacio a una claridad y un vigor que jamás había experimentado en el ámbito profesional. Cada palabra parecía cargar un peso que resonaba con la realidad de su propia lucha interna. Al finalizar su presentación, notó los rostros divididos. Una parte del grupo parecía receptiva, mientras que otra sostenía una defensa férrea de los métodos tradicionales. Los argumentos volaban de un lado a otro, algunos a favor y otros en contra. La tensión era palpable, como una cuerda estirada hasta su límite. Fue entonces cuando el general interrumpió la discusión. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esta idea, José? Su voz resonó con autoridad. La pregunta cayó como un jarro de agua fría. Enfrentarlo significaba que estaba a un paso de graciarse y de condenarse al mismo tiempo. Sí, respondió, sin titubear. Creo que vale la pena.
Ese momento se convirtió en un punto de inflexión, una declaración de guerra tanto interna como externa. Mientras todos comenzaban a sopesar sus palabras, José no podía dejar de cuestionarse, ¿había realmente aceptado la posibilidad de perderlo todo en el camino hacia un cambio significativo? La incertidumbre inundaba su mente, pero una parte de él supo que era ahora o nunca. En ese instante, parecía que el desafío no solo se trataba de una discusión profesional, sino de una república personal, de la lucha por el alma de su ética en un mundo que a menudo se mostraba carente de ella. Sin embargo, un nuevo temor se gestaba: si lo que había planteado no era suficiente, ¿hasta dónde llegaría su impulso de cambio y la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo? La sesión se cerró con las manos levantadas. La decisión estaba en el aire. José sabía que el camino hacia el cambio sería arduo, lleno de obstáculos inesperados. A medida que salió del edificio, sentía la presión de lo que vendría. Había sembrado una semilla, pero la lluvia que necesitaba para crecer aún estaba por venir. La pregunta se formuló en su mente: ¿sería capaz de sostener la fe ante la posible adversidad que se avecinaba? La semana posterior a la reunión fue una montaña rusa de emociones para José. Cada día, la incertidumbre se entrelazaba con destellos de esperanza en su mente. Había lanzado una propuesta arriesgada, una semilla que ahora germinaba en un terreno desconocido. Las conversaciones en la oficina se tornaron más cálidas, aunque a menudo mantenían un tono de escepticismo. No todos estaban convencidos de la dirección que había planteado. José asistió a sus tareas diarias con un compromiso renovado. Las divisiones que se habían formado en la sala de juntas lo instaron a buscar respaldo al exterior, más allá del ámbito interno de la organización. Se dedicó a investigar casos de empresas que habían implementado modelos centrados en valores, donde el éxito financiero se había vinculado de manera directa al bienestar de los empleados. Las historias de éxito lo inspiraban y le proporcionaban argumentos que buscaban desarticular la oposición basada en el temor al fracaso. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, un mensaje de respuesta a su propuesta apareció en su bandeja de entrada. Era de un colega que había asumido un papel de liderazgo en otro departamento. «Me gusta tu perspectiva, José», decía el mensaje. «Si estás dispuesto, me encantaría discutir más sobre cómo podemos integrar tus ideas en nuestro proyecto próximo». La emoción echó raíces en su interior. La participación de alguien más abierto en su idea podría ser el inicio de algo más significativo. A medida que se planificaba un encuentro, surgieron en su mente diversas posibilidades. Había algo íntimamente placentero en la idea de colaborar, de juntar fuerzas para respaldar su visión. Sin embargo, una sombra de duda también acechaba su mente. ¿Y si este nuevo apoyo no era suficiente? ¿Qué sucedería si su idea no lograba despegar y la presión externa aumentaba aún más? Las preguntas no lo abandonaban, pero en lugar de paralizarlo, alimentaban su determinación de comprobar que el cambio era posible. El día del encuentro llegó. Con nervios aguijoneando su estómago, se dirigió hacia la sala asignada. Al entrar, encontró a su colega, un hombre de gran carisma y convicción, esperando. La conversación fluyó naturalmente, compartiendo ideas y planteando estrategias. Hablaron sobre cómo podrían competir en el mercado no solo a través de beneficios económicos, sino impulsando una cultura organizativa donde cada miembro sintiera un sentido de pertenencia. Tu propuesta no solo es un enfoque innovador, sino una oportunidad real para destacar en un entorno cada vez más competitivo, dijo su colega, elogiando uno de los puntos clave de José sobre la necesidad de un cambio de mentalidad. Las palabras de apoyo lo revitalizaron. La idea de que sus creencias podían encontrar eco en otros lo llenó de vigor. Comenzaron a delinear pasos concretos para introducir la iniciativa en sus equipos, pero la sombra de la duda no se disipó por completo. Cada plan y cada estrategia eran un paso más en un sendero todavía incierto. Mientras discutían, José se dio cuenta de que había cambiado.
La base de su convicción no era únicamente profesional, sino que había evolucionado en un aspecto personal. Esta lucha no solo implicaba el éxito en la empresa, sino la exploración de su propio potencial. Comprendía ahora que el cambio verdadero requería coraje. Se preguntó si estaba preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que no todos a su alrededor compartirían su entusiasmo. Cuando la reunión concluyó, emergieron con una corrida de ideas brillantes. Sin embargo, a medida que se separaban, una reflexión lo invadió: aunque ahora parecían un equipo, ¿sería capaz de navegar en la turbulenta oposición de aquellos que preferían mantener el statu quo? José sintió un peso colectivo en el aire. Sabía en el fondo que el momento de enfrentarse a la resistencia sería inminente. La transformación que deseaba probablemente traería consigo enfrentamientos difíciles con quienes se aferraban a los viejos paradigmas. La pregunta resonaba en su interior mientras abandonaba la sala: ¿podría realmente desafiar las normas y permanecer fiel a su esencia en el camino hacia la verdadera innovación? La mañana de la reunión crucial llegó, y José se encontraba frente a un espejo en su pequeño apartamento, contemplando no solo su apariencia, sino la monumental carga de responsabilidad que había asumido. Había transcurrido un tiempo desde que decidió poner su voz y visión en el juego, y el eco de cada uno de esos pasos resonaba en su corazón. Estaba a punto de presentar su propuesta ante un grupo que no solo podía decidir el futuro de su proyecto, sino también influir en su propio destino profesional. El aire se sentía pesado mientras se dirigía al edificio, cada paso que daba era una reafirmación de su resolución. Había labrado su mente y su corazón con los principios que había aprendido de su abuelo, los valores eran el verdadero legado que deseaba honrar. Sabía que hoy no solo se jugaba una propuesta, sino la esencia misma de su autenticidad frente a aquellos que lo veían como un joven idealista. Entró en la sala de juntas y percibió las miradas. Había una mezcla de curiosidad y escepticismo en los rostros de sus colegas, un reflejo de la división que había comenzado a gestarse. Sin embargo, en aquellos momentos, José sentía una seguridad renovada. Había preparado no solo hechos y cifras, sino también un argumento claro sobre cómo su enfoque podría generar no solo resultados, sino un ambiente de colaboración que beneficiara a todos. Hoy estamos aquí para replantear lo que significa el éxito, comenzó José, su voz resonando con confianza. No se trata solo de cifras en las hojas de cálculo, sino de cómo nuestras decisiones afectan la vida de las personas que trabajan con nosotros. El silencio en la sala lo motivaba a seguir, cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. Mientras presentaba su plan, una narrativa tangible comenzó a tomar forma. Habló sobre el impacto positivo que un ambiente laboral inclusivo podía tener no solo en la moral del equipo, sino también en la productividad y el compromiso de todos. Su enfoque ponía al ser humano en el centro, permitiéndoles a sus colegas no solo oír sus ideas, sino también sentir y conectarse con ellas. José podía ver que algunos asistentes comenzaban a abrirse al discurso, pero aún había muchos que se aferraban a lo convencional. El punto culminante llegó cuando un miembro del equipo, que había sido escéptico al comienzo, interrumpió. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo esto se traduce en resultados inmediatos? Las cifras son nuestra prioridad. El desafío era claro, y José sintió que cada fibra de su ser quería rendirse ante la presión. Pero recordando las enseñanzas de su abuelo sobre la perseverancia y la lucha por lo correcto, decidió confrontar la crítica. Los resultados inmediatos son importantes, replicó con determinación, pero ¿no es más crítico asegurar que esos resultados estén construidos sobre una base sólida? Por cada cifra que tenemos, hay una historia detrás. Y esa historia necesita ser contada. La sala resonó con murmullos, y pudo sentir cómo algunos colegas comenzaban a cuestionar su lógica. Al concluir la presentación, el silencio se cernió en el aire. La crítica había sido feroz, pero José había mantenido su integridad y había defendido su visión con pasión.
Los intercambios que siguieron fueron intensos, pero se sentía cada vez más relevante en la conversación. Sus palabras comenzaron a resonar, y poco a poco, las murallas de desconfianza se veían desgastarse. Al final de la sesión, el voto sobre la implementación de su propuesta dio un giro inesperado. El plan fue aceptado con ajustes que tomaron en cuenta sus principios fundamentales. La sensación de triunfo lo invadió, pero también comprendió que su lucha aún estaba lejos de terminar. Luego de salvar la primera batalla, había comprendido que el verdadero desafío sería mantener su compromiso con los valores que había defendido. El camino por delante se dibujaba claro, ahora debía trabajar para ejecutar el plan y, sobre todo, convertir cada uno de sus ideales en acciones concretas. La confianza que había cultivado le permitió asumir un nuevo rol de liderazgo donde no solo tendría que prodigar ideas, sino guiar a otros hacia un cambio constructivo. No solo había conquistado la aceptación de su propuesta, sino también el respeto de colegas que, hasta entonces, lo miraban como un idealista. A medida que pasaban las semanas, pudo ver los frutos de su trabajo. Yardas de progreso eran palpables, sus compañeros comenzaban a hablar con entusiasmo sobre el nuevo enfoque. La cultura organizacional comenzaba a transformarse mientras priorizaban no solo la eficiencia, sino también la camaradería. Y aunque siempre habría resistencia, la lucha personal que había comenzado con la desconfianza en sí mismo estaba muy lejos de su mente. José había aprendido a equilibrar su autenticidad con la adaptabilidad, convirtiéndose en un líder que podía navegar tanto por los principios como por la política. Esta habilidad no solo le generó respeto entre sus pares, sino que también lo llevó a ser visto como un ejemplo a seguir. El logro personal era evidentemente satisfactorio, y la transformación había comenzado a reflejarse no solo en su carrera, sino en la vida de aquellos a su alrededor. Con el tiempo, las semillas que había sembrado dieron frutos tangibles. Había alcanzado un nivel de confianza en sí mismo que nunca había creído posible. Ya no era simplemente el nieto de un agricultor que aprendió de su abuelo, ahora era un líder en un entorno lleno de desafíos. Un hombre que había demostrado que la verdadera fuerza reside en la conexión entre valores y acción. Mientras se recostaba en el sillón de su oficina por la noche, José contemplaba el horizonte. Había forjado su destino en una travesía complicada, y lo que había logrado no era solo un reflejo de su esfuerzo, sino también una celebración de un legado que correspondía a su esencia. Había aprendido que la verdadera lucha no se trataba de vencer a otros, sino de superar sus propios límites. Este nuevo capítulo de su vida estaba lleno de posibilidades. Y con cada paso, sabía que tenía la determinación y la fortaleza necesarias para enfrentarlas. José podría mirar hacia atrás y reconocer que, aunque la batalla había comenzado con dudas, lo que había alcanzado al final era el verdadero triunfo de convertirse en él mismo, un líder en toda la extensión de la palabra. Ahora, tú también puedes dar el paso decisivo. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus propias metas. Deja un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas transformaciones impresionantes. Compártelo de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Con tu ayuda, podemos inspirar a muchos más a superar sus propios desafíos. No te quedes atrás.